El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 13. Adrian había pasado buena parte de su vida académica estudiando el miedo. Fue atraído por el tema hacía ya casi 50 años. Después de su primer semestre en la universidad, cuando regresaba a casa, el vuelo había sido realmente terrible. Estuvo fascinado viendo las reacciones de los otros pasajeros mientras el avión temblaba y se sacudía en medio de un negro cielo de tormenta. Tan fascinado que se le olvidó su propia ansiedad. Plegarias, gritos, nudillos blancos y sollozos. En una caída como para revolver el estómago, en la que el ruido del motor había amenazado con ahogar todos los gritos, miró a su alrededor y se imaginó a sí mismo como la única rata atenta en un laberinto aterrador. Como profesor, había realizado innumerables experimentos en el laboratorio, tratando de identificar los factores de la percepción que estimularan respuestas previsibles del cerebro, pruebas visuales, pruebas auditivas, pruebas táctiles. Algunos de los fondos de su universidad provenían de subvenciones oficiales, financiación militar escasamente disfrazada, porque las Fuerzas Armadas siempre estaban interesadas en entrenar a los soldados para quitarles el miedo. De modo que Adrian había pasado sus años de docencia saltando de una aula a otra, dando conferencias y pasando largas noches en el laboratorio rodeado de asistentes, mientras preparaba sus estudios clínicos. Todo había sido satisfactorio, a menudo fascinante y extraordinariamente gratificante, pero cuando llegó el momento de jubilarse había comprendido que sabía mucho, y al mismo tiempo muy poco acerca de su tema. Entendía cómo y por qué una serpiente provocaba respiración rápida, aumento del pulso, sudor, alteraciones en la visión y casi pánico en algunos sujetos. Estudiantes de psicología, invariablemente, había realizado estudios de desensibilización sistemática, presentando a los sujetos imágenes de serpientes del National Geographic, serpientes de peluche y finalmente serpientes reales, para medir de qué manera la familiaridad hacía disminuir el miedo. También había los llamados estudios de inundación, en los que los sujetos son enfrentados abruptamente con una gran cantidad de objeto temido. Un poco como cuando Indiana Jones cae en el pozo subterráneo de las serpientes en la primera de las películas de la serie Spielberg. A Adrian no le gustaba ese tipo de pruebas, demasiado sudor y muchos gritos. Él prefería el ritmo más lento del examen. Su hermano, antes de suicidarse, se había burlado, a menudo juguetonamente, del trabajo de Adrian. Lo que aprendí en la guerra, le había dicho Brian una vez, es que el miedo es lo mejor que tenemos a nuestro favor. Nos mantiene a salvo cuando lo necesitamos. Nos da una manera de ver el mundo que, aunque un poco sesgada, se excede por el lado de la precaución, lo cual, por regla general, hermano, te mantiene vivo por un día más y con el culo alejado de los problemas. Mientras caminaba a través del viejo campus, Adrian sonrió pensando en lo mucho que extrañaba la manera de hablar con su hermano. En un momento, Brian podía parecer un filósofo de Oxford con saco de Trewood, y al siguiente un rudo montón de calle con tendencia a decir groserías. Le gustaba adoptar cualquier rol que fuera necesario para el caso que tenía entre manos. Su hermano había dividido su tiempo entre clientes corporativos que pagaban mucho y el trabajo gratuito para la Unión Americana de las Libertades Civiles y el Centro Legal del Sur para pobres. Estos eran casos en los distritos rurales, donde los acusados con pena de muerte, muchos de los cuales habían sido injustamente inculpados, tenían pocas posibilidades de evitar la silla eléctrica hasta que Brian llegó. Brian, recordó, tenía la habilidad de hacer pensar a todos que él era como ellos. Tal vez esa cualidad de camaleón no era algo tan grandioso, ya que una mañana su hermano, que él pensaba que era el hombre más fuerte del mundo, se puso la 9 milímetros en la sien y apretó el gatillo. No dejó una nota, eso estuvo mal, sintió Adrian. Él debería haber dejado una explicación. La vida de Adrian había estado dedicada a desentrañar misterios. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? ¿Qué nos hace sentir lo que sentimos? ¿De dónde viene el miedo? Y sin embargo, en ese momento, con su tiempo racional en disminución,
Pensó que no tenía respuestas a todas las grandes preguntas de su vida y que su enfermedad hacía que encontrar las respuestas fuera cada vez más difícil. Adrian se movía lentamente, deliberadamente. La edad en parte dictaba su velocidad, pero también estaba recorriendo sus recuerdos mientras trataba de planear su próxima jugada. «Brian», se le escapó en voz alta, «creo que necesito tu ayuda en esto». Un par de estudiantes universitarias salieron en dirección a él antes de regresar a sus teléfonos celulares. Caminaban juntas, una al lado de otra, pero conversando con amigos invisibles, decidió. No tan diferentes a mí, salvo porque la persona del lado de la conversación está muerta. Pequeños grupos de estudiantes seguían su camino entre las aulas y un campanario lejano daba las 3 de la tarde. Adrian recordó que su hermano había llamado a esa misma hora, el día en que ocurrió el ataque accidental de artillería que le salvó la vida. Era una historia que su hermano ocasionalmente contaba después de unos tragos, cuando las luces estaban bajas y había poca gente escuchando, porque era una historia que compartiría solo con aquellos que lo amaban. Fue mientras patrullaban el valle de Ashau. Estábamos tan solo a 2 kilómetros de distancia de la base, última etapa de marcha al final de un día largo y aburrido, con calor, sedientos, tremendamente cansados. Adrian miró a su alrededor, esperaba ver a Brian junto a él, porque la voz que resonaba a su oído, repitiendo una historia contada muchas veces, parecía venir desde apenas unos centímetros de distancia. Pero Brian no estaba a la vista. En otras palabras, Audie era el momento perfecto y la situación ideal para no prestar la debida atención. 20 eran los hombres de la patrulla, y la semana anterior habían recorrido el mismo camino 3 veces sin incidentes. Brian había descrito la escena. Un espeso grupo de oscuros árboles de la selva a 75 metros de distancia a la derecha de un campo de arroz abierto. Unas cuantas chozas y un sendero hacia el pueblo a la izquierda. Una pareja de agricultores estaban trabajando en los campos por la tarde. Era un lugar lleno de imágenes familiares, benignas. No había absolutamente nada fuera de lo común. Cuando contaba la historia, Brian repetía esto al menos 3 veces. Común, común, común. La palabra había sonado como una maldición. Estaban agotados y querían volver a la base de artillería, comer, descansar, limpiarse. Al menos un poco. No había ninguna razón para detenerse. Pero aquel día, Brian siempre se acordaba de que era un martes. Se detuvo. Los hombres a los que conducía se dejaron caer al suelo. Mochilas de 25 kilos, con más de 40 grados de calor, minaban el proceso de toma de decisiones, como le gustaba decir a Brian. Tal vez puedas estudiar eso, le sugería. Hubo algunas quejas, a menudo es mucho más agotador detenerse que seguir adelante. Los hombres tomaron agua de las cantimploras casi vacías, hoscamente, y fumaron cigarrillos mientras Brian apuntaba sus prismáticos a la línea de árboles. Estaba muy concentrado, recorriendo lentamente con la vista cada forma y cada sombra. No había visto nada, absolutamente nada. Eso solo lo hacía sentirse peor. Audie, a veces uno puede darse cuenta de cuando todo está bien, pero no es así en realidad. Y eso fue lo que ocurrió ese día. Todo estaba demasiado bien a medias. Y así, lo que Brian hizo fue trazar toda una línea de árboles en su mapa cuadriculado. Y luego llamó para dar las coordenadas a la base después de mentirle al oficial de artillería diciéndole que había movimiento en los árboles. El primer disparo fue corto y mató a los 2 agricultores. También envió volando por el aire sangrientos trozos de un búfalo de agua. Brian había ignorado estos asesinatos. Con calma ajustó la puntería por radio y segundos más tarde enviaron grandes explosivos que destrozaron la selva. La tierra se había sacudido, el aire se había llenado con el ruido de la succión de bombas al caer. Las explosiones destruyeron la línea de árboles, haciéndolos pedazos, en lluvias mortales de madera y metal al cielo. En pocos momentos el ataque terminó. Los hombres del pelotón no estaban ansiosos por inspeccionar los daños, pero eso fue lo que él les ordenó hacer. Habían caminado en silencio pasando junto a los cuerpos de los agricultores.
Vísceras brillantes y partes de cuerpos yacían desparramadas por entre los brotes verdes del cultivo de arroz. Sangre con aspecto de aceite parecía deslizarse por la superficie acuosa de los arrozales. La gente estaba apenas saliendo de la aldea, y los primeros distantes lamentos de desesperación se elevaron en el calor de la tarde, y entonces llegó algo que parecía una pesadilla. Debe haber habido más de una compañía del ejército vietnamita del norte esperándolos en la línea de árboles, precisamente donde Bryan había dirigido el ataque de artillería. En cualquier dirección en la que miraran había cadáveres y partes de cuerpos. Estaban destrozados, enterrados en troncos de árboles. Cabezas, brazos, piernas, torsos destrozados. Resultados apenas reconocibles pero inconfundibles de impactos directos de proyectiles del obús de 75 milímetros. Había rastros de sangre por todas partes, equipos rotos y un paisaje empapado de sangre. Algunos pocos hombres heridos gemían. Otros tal vez se habían arrastrado hacia lo más profundo de la selva, ya sea para reagruparse o para morir. Bryan no podía decirlo con seguridad, no le importaba. Ninguno de sus hombres dijo nada. Unos pocos silbidos y la respiración rápida mientras atravesaban charcos de sangre. Ellos simplemente siguieron el ejemplo de Bryan y sistemáticamente se acercaron a cada emplazamiento oculto y le dispararon a todos los enemigos heridos. Dijo que no podía recordar haber dado esa orden, pero debió haberlo hecho. Luego había contado los muertos, más de 78. Una victoria importante en algo que no había sido realmente una pelea, solo una masacre. Todos los hombres en el pelotón habían comprendido que si hubieran hecho lo mismo que las otras veces que habían llegado a ese campo de arroz, en particular, todos habrían muerto en la emboscada. Después de eso, nunca nadie más cuestionó los instintos de Bryan. Eso era lo que le había dicho su hermano. El comando le dio una medalla, pero Adrian pensó, no lo decía con orgullo, sino con tristeza. Su hermano estaba atrapado por su propia historia. Se preguntó si podía decir lo mismo acerca de él. Creo que puedes, Audie. Se dio vuelta, pero solo pudo escuchar a su hermano, no verlo. Se apresuró. El departamento de psicología se encontraba en el campus, en uno de los modernos edificios de los años 50. Era un espacio cuadrado de ladrillo y mortero, con amplias puertas y un exterior sin ninguna gracia, aunque cubierto de hiedra. A Adrian siempre le había gustado la idea de que fuera un edificio tan poco notable. Carecía de la insistencia en el diseño que tenían la escuela de negocios o el departamento de química. Pensaba que la ventaja de un lugar tan anodino era que daba rienda suelta a las ideas que se desarrollaban en su interior. Escondía, en vez de gritarla, toda la inteligencia de sus ocupantes. Adrian subió las escaleras hasta el tercer piso. Se recordó a sí mismo que se dirigía a la oficina 302, y sus labios se movían mientras repetía el nombre del hombre que iba a tener que ver. Era un viejo amigo y colega, pero él no quería dar ninguna muestra de enfermedad dentro de los pasillos de su departamento. Mantén todo en orden, se dijo. Todos los detalles. Llamó a la puerta y luego la abrió. ¿Roger?, dijo dando un paso al interior. Un hombre flaco, prolijo, calvo y con una altura de un jugador de básquetbol estaba inclinado delante de una pantalla de computadora. Una atractiva joven de mirada nerviosa en su rostro estaba sentada cerca de él. La oficina estaba llena de libros amontonados en las estanterías de acero negro. También había una selección de carteles de buscado, distribuidos por el FBI, lo que hacía que esa pared pareciera una sucursal del correo. Al otro lado había un póster enmarcado de la película El silencio de los inocentes y firmado con marcador negro por el director y el guionista. «Adrian, el famoso profesor Thomas. Entra, adelante». El profesor Roger Parson abandonó su asiento y apretó la mano de Adrian saludándolo. «No quiero interrumpir una reunión con tu alumna». No, en absoluto. La señorita Lewis y yo estábamos revisando su trabajo de mitad de año, que es excelente.
Adrian le dio la mano a la joven. Me preguntaba Roger si podría recurrir un poco a tu experiencia. Por supuesto, Dios mío, hace meses que nadie te ha visto por aquí. Y ahora este inesperado placer. ¿Cómo has estado y en qué puedo ayudarte? ¿Quiere que me vaya, profesor?, intervino la estudiante. Roger Parsons miró a Adrian en busca de una respuesta. Adrian se alegró porque así no tendría que responder a la primera de las preguntas de su viejo amigo. ¿Acaso la señorita Lewis sabe algo acerca de patrones inusuales de comportamiento criminal? De hecho, sabe mucho, replicó un encantado Roger Parsons. Entonces debe quedarse. La joven se revolvió en su asiento, un poco desconcertada, pero claramente encantada de que le pidieran que se quedara. Adrian se preguntó si ella sabía quién era él, pero su ex colega más joven le dio de inmediato esa información. Este es un profesor muy distinguido, un mentor para todos nosotros, cuyo nombre ha sido puesto en sala de profesores, explicó, y nos honra que haya venido a visitarnos, incluso con 1 o 2 preguntas. Me gustaría saber más sobre psicología anormal, se excusó Adrian. Bueno, creo que te subestimas, profesor, pero lo que no sepas estaré encantado de explicártelo, replicó Roger. ¿Y cuál es tu pregunta? Parejas criminales, dijo Adrian en voz baja. Asociaciones de hombres y mujeres. Roger asintió con la cabeza. Ah, fascinante. Hay varios perfiles diferentes y pertinentes. ¿De qué tipo de delito estamos hablando? Un secuestro al azar. Agarrar a alguien desconocido en una calle de barrio. Las cejas de Roger Parsons se curvearon hacia arriba. Muy inusual, muy raro. ¿Y el propósito de este secuestro? Incierto por el momento. ¿Dinero, sexo, perversión? No lo sé, no todavía. Probablemente los 3 y más, se explayó Parsons, reflexionando en voz alta. Ciertamente nada bueno, y probablemente todo lo contrario. Adrian asintió con la cabeza, y su ex colega pasó inmediatamente al tono de profesor universitario. Esto lo hace mucho más difícil. Con mucha frecuencia, lo que sabemos sobre este tipo de delincuentes es lo que conseguimos después de que han sido descubiertos. Es como armar las piezas de rompecabezas psicológico de manera retroactiva. Todo tiene sentido después. No puedo hacer eso ahora, tengo que avanzar con pequeños trozos de información. Roger Parsons estiró las largas piernas y se puso a pensar. ¿Se trata de alguien a quien conoces? No se trata solo de una investigación académica, ¿verdad? No exactamente. Misma respuesta, segunda pregunta. Se trata de una persona joven con la que tuve un breve contacto. Estoy tratando de ayudar a unos vecinos. Adrian vaciló y luego añadió. Tu discreción es muy importante, y la suya también, se dirigió a esto a la joven, que parecía un poco asustada por el giro que estaba tomando la conversación. Es un delito que parece... Adrian volvió a vacilar. Estar desarrollándose. No puedo decir exactamente cómo. La secuestrada, ¿qué sabes de ella? Joven, adolescente, con muchos problemas, muy inteligente, muy atractiva. Y la policía está tratando de revisarlo todo. Son insistentemente concretos, lo cual no sé si va a dar resultados o ser de gran ayuda. Roger volvió a asentir. Sí, tienes razón en ese aspecto. Los hechos podrían resolver un crimen cuando hay un cuerpo. Pero este no es el caso, ¿no? No todavía. Bien. ¿Y estás absolutamente seguro de que fueron un hombre y una mujer desconocidos quienes la secuestraron, y no necesariamente personas que la conocían? Sí, seguro. O tan seguro como puedo estar. El profesor más joven pensó de nuevo. ¿Quieres que especule? Es lo que sería pura especulación. Adrian no respondió, sabía que no era necesario. Bueno, tiene que ver con sexo, por supuesto, y probablemente. Pero se trata también de control. La pareja probablemente obtendrá placer erótico al tenerla como esclava.
alimentarán seguramente su propia excitación con el placer que obtiene el otro. Son muchos factores posibles. Voy a necesitar mucha más información para poder realmente darte un perfil exacto. No tengo mucho más, no todavía. Roger siguió pensando profundamente. Bueno, una cosa, Adrian, y no me tomes demasiado al pie de la letra, pero creo que yo, si estuviera en tu lugar, me concentraría en el propósito, tratando de dar sentido a una situación como la que describes. Adrian se encontró mirando a la galería de rufianes de los carteles de buscados del FBI en la pared. Por un momento pensó que los oía hablarle a él, como un coro griego, antes de darse cuenta de que era el profesor Pearson quien seguía hablando. Bueno, como ves que la víctima genera sentimientos de grandeza, importancia y sensación de poder en la pareja criminal, más allá del juego sexual, ¿qué es lo que esperan ganar? Porque algo debe haber, puede que esté oculto, puede que no. Poder, control, muchos factores psicológicos de ese tipo de delito. Ninguno de ellos, por desgracia, es muy agradable. ¿Y cómo tratará la policía de hallar la solución? Roger sacudió la cabeza. Es poco probable que lo hagan, por lo menos no hasta que se encuentre un cuerpo, como en el caso de los seguidores del mormón con varias esposas, en el que el niño logró escapar, solo que por lo general eso no ocurre. Escapar es muy difícil para este tipo de rehenes. Desde la comodidad de nuestros hogares nos gusta pensar, bueno, ¿por qué no escaparon y llamaron a la policía? Pero eso no quiere decir pasos psicológicos que son muy difíciles de dar. No es nada fácil. Así que la policía, Pearson agitó su brazo en el aire como si atrapara un rebote que venía del vidrio. Cuando en efecto tiene un cuerpo vivo o muerto, entonces pueden comenzar a investigar hacia atrás. Tal vez, probablemente no. En ambas situaciones no me permitiría esperar un resultado satisfactorio. Adrian asintió con la cabeza. Hay algo más. Oyó una voz de su hermano, que resonaba en su oído. Hay algo más, dijo Roger Pearson en voz baja, como si el muerto también le hubiera hablado a él. Adrian esperó una respuesta. Hay un reloj funcionando en este tipo de crimen. ¿Un reloj? Sí, mientras la víctima esté proporcionando emoción, excitación, pasión, lo que sea. Ella es excepcionalmente valiosa para la pareja. Pero en cuanto eso cesa, o se cansan de ella o bien agotan el fondo de estímulo que ella trae, entonces ya no vale nada y será descartada. ¿Liberada? No necesariamente. Hubo un silencio momentáneo mientras los dos profesores complementaban las circunstancias ante ellos. En ese breve momento, ambos oyeron a la joven estudiante inhalar con fuerza, como si una brisa fría hubiera entrado en la pequeña oficina. Se volvieron hacia la señorita Lewis. Tenía la cabeza agachada, como si sintiera timidez por lo que iba a decir, y sus mejillas habían enrojecido, casi como si tuviera vergüenza por la idea que le había venido a la mente. Su voz era suave y vacilante. Ian Brady y Myra Hindley, dijo. 1966, Inglaterra. Los asesinatos de Morse. Roger Pearson aplaudió con entusiasmo. Sí, confirmó. Su voz llenó súbitamente la pequeña oficina. Por supuesto, señorita Lewis. Bravo. Una espléndida observación. Adrian, podrías comenzar allí. La estudiante logró esbozar una sonrisa al oír la alabanza de su profesor, aunque Adrian pensó que debía ser duro. En cierto modo, conocer los nombres y los actos depravados de célebres asesinos seriales a tan tierna edad.